Hola, amigos de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un hombre que nació sin nada y terminó poseyendo todo. Un niño abandonado en las frías estepas de Mongolia, que vio morir a su padre, perder a su familia y ser esclavizado por sus propios aliados. Un joven llamado Temujin, cuyo destino no parecía escrito en los cielos, sino en el polvo. Pero aquel muchacho no se quebró. De la miseria nació su fuego, y de su fuego un imperio. Domó el miedo, unió a las tribus que se odiaban entre sí, y forjó un ejército tan rápido como el viento y tan implacable como la tormenta. Su nombre se convertiría en sinónimo de conquista, terror y grandeza: Genghis Khan. Dicen que con su muerte el mundo respiró aliviado, pero su sombra nunca se disipó. Aún hoy, 8 siglos después, el viento de Mongolia sigue susurrando su nombre, y entonces surge la pregunta que atraviesa la historia: ¿cómo un niño marcado por la soledad pudo convertirse en el hombre que cambió la forma de la guerra, del poder y del mundo? Imagínense, un horizonte sin límites, ni montañas que frenen la vista, ni mares que contengan la ambición. Solo el viento, el mismo viento que arrastra la arena y el destino. En aquel siglo XI, Mongolia era una inmensidad sin dueño. Más de 1 millón de kilómetros de hierba y hielo, habitados por tribus que se movían como olas en un mar sin orillas. Clanes de jinetes que guerreaban por agua, por pasto o por orgullo. No existía ley más antigua que la venganza, ni Dios más sagrado que el caballo. En aquel mundo nació Temujin. Su nombre significaba forjador de hierro, y no había metáfora más exacta, porque su vida sería, palabra por palabra, una forja. Su padre, Yesugai, jefe menor de la tribu Kiyad, le dio ese nombre tras capturar a un enemigo tártaro. Era una costumbre mongola heredar el nombre del vencido para absorber su fuerza, pero aquel símbolo pronto se tornó profecía. Temujin apenas tenía 9 años cuando el destino, cruel e impaciente, llamó a su puerta. Su padre fue envenenado durante un banquete por enemigos que brindaban sonriendo. Cuando el humo de las hogueras se disipó, el clan Kiyad se dispersó como la arena del desierto, y entonces vino el miedo. Hoelun, la madre, comprendió antes que nadie lo que se avecinaba. Sabía que los aliados de ayer serían los verdugos de mañana. Temió que los hombres de su propio clan, codiciosos del poder vacante, no se conformaran con haber envenenado a su esposo. Temió que vinieran también por ellos, por ella, por sus hijos, por aquel niño de mirada firme que ya empezaba a parecerse demasiado a su padre. Así que, bajo el cielo gris de la estepa, Hoelun reunió lo poco que tenían: un puñado de raíces secas, una manta de piel, un arco torcido y un caballo famélico. Tomó de la mano a Temujin, al pequeño Khazar y a sus otros hijos, y huyó hacia el norte. Huyó sin mirar atrás, porque mirar atrás era ver la muerte acercándose. Durante días cabalgaron sin rumbo, ocultándose entre los cañaverales del río Non, escuchando a lo lejos los cascos de quienes los buscaban. A veces el viento traía ecos de voces que llamaban el nombre de su padre, pero no con respeto, sino con rencor, y cada vez que los escuchaba, Hoelun apretaba los dientes, y su corazón, aunque desgarrado, latía con una sola idea: sobrevivir. Aquella huida no fue solo física, fue una huida espiritual. Abandonaban su clan, su hogar, su pasado. El mundo de los Kiyad había muerto con Yesugai, y en su lugar nacía algo nuevo, duro como el hielo, invisible como el viento. El pequeño Temujin aprendió entonces la primera ley del mundo: nadie salvará a quien no pueda salvarse a sí mismo. Pasaron inviernos de hambre y desesperación. Cazaban ratas del río Non, recogían raíces congeladas y dormían sobre el hielo. Dicen que Temujin cazó su primer ciervo con un arco hecho de ramas secas y tendones. Otros cuentan que una noche, mientras su madre lloraba junto a la hoguera, juró que nunca más volvería a tener miedo. El niño, dicen, habló al fuego: algún día todos los jefes que nos abandonaron pronunciarán mi nombre con temor. El fuego crepitó, el viento cayó, y en ese silencio nació el lobo. En una estepa helada, bajo una luna de acero,
Un huérfano sin clan ni nombre empieza a caminar y a crecer. Camina hacia su destino. Camina hacia la leyenda. Pasaron los años. El muchacho se hizo hombre. Domaba caballos salvajes y su arco sonaba como un trueno seco sobre el valle. A los 13 años, Temujin volvió al lugar donde su padre había muerto. El aire olía igual que entonces, a humo, a grasa quemada, a traición. Buscó a los antiguos aliados, los mismos que habían jurado protegerlo cuando apenas era un niño. Les pidió lo que consideraba justo, respeto y tributo. Pero la traición tiene buena memoria, y aquellos hombres, cegados por el orgullo, no vieron en él al hijo del jefe caído, sino a un peligro. Temujin fue apresado, atado con cuerdas de crin y entregado al temido Tarteldae, enemigo jurado de su padre. Durante días lo exhibieron ante las tribus como a una bestia vencida. Le colocaron un yugo de madera al cuello, un pesado collar que impedía dormir, moverse o incluso respirar con libertad. Le escupían al pasar, le arrojaban ceniza, lo obligaban a arrodillarse ante los guerreros que lo despreciaban. El joven no lloró, solo observó. Sus ojos, encendidos como brasas, grababan cada rostro, cada insulto. Era un fuego contenido, esperando su hora. Una noche, bajo una luna de cobre, una tormenta comenzó a rugir sobre la estepa. Los hombres del campamento, ebrios y confiados, se refugiaron en sus tiendas. Temujin, empapado por la lluvia, escuchó el latido del trueno y en él oyó su oportunidad. Pidió ayuda con un susurro a un esclavo que lo vigilaba, un joven de su misma edad. El muchacho, compadecido, lo liberó por un instante, pero el destino no conoce la compasión. Un guardia lo sorprendió. Temujin, aún con el yugo sobre el cuello, lo derribó con un golpe seco, le arrebató el cuchillo y con la furia de quien lucha por nacer de nuevo, cortó sus ataduras. Dicen que el trueno retumbó al mismo tiempo que su grito de libertad. Robó un caballo, montó sin silla y huyó hacia la oscuridad. Detrás de él, las antorchas se encendieron como estrellas rojas. Durante 3 días fue cazado por hombres y lanzas. Una lo alcanzó en el costado, otra le rasgó el muslo, pero no se detuvo, porque sabía que si caía, no volverían a levantarse. Al tercer día, cuando su caballo desfallecía, encontró refugio entre los caraítas. Togrul, su líder, viejo amigo de su padre, lo acogió y curó sus heridas. Quedó impresionado por su temple, por esa calma silenciosa que solo tienen los hombres que han mirado de frente a la muerte. Y en aquel refugio conoció a Borté, hija de Togrul. De mirada serena y carácter indomable, Borté no era una flor de la estepa, era el fuego que podía templar el acero del guerrero. Temujin la eligió como esposa, y ella, con un gesto, eligió su destino. Borté sería la brújula de su alma, su primera victoria, su primera pérdida, su razón para luchar, y la inspiración para que tú te unas a esta aventura, suscribiéndote al canal y dejando tu huella con un poderoso like, para que juntos sigamos recorriendo las leyendas que cambiaron el mundo. Los años pasaron y la vida pareció sonreírles. Tuvieron 4 hijos, Yoshi, Chagatai, Ogedei y Tului, 4 nombres que más tarde serían las columnas de un imperio. Pero el destino nunca concede tregua. Una noche, el viento trajo consigo el ruido de cascos lejanos. Los merquitas, viejos enemigos de su padre, habían descubierto su paradero. Irrumpieron en el campamento cuando todos dormían. El grito de las mujeres, el relincho de los caballos, el choque de las espadas, llenaron la oscuridad. Temujin luchó hasta quedar solo, pero los merquitas se llevaron lo más preciado, a Borté. Ella gritó su nombre mientras la arrastraban, y él, herido, solo alcanzó a oír su voz, desvaneciéndose en el viento. Durante días, Temujin vagó sin descanso, con la mirada perdida y el corazón lleno de sombras. Sabía que en la estepa no había justicia ni misericordia, solo fuerza, y si quería recuperar a su esposa, tendría que levantar su propio ejército. Fue entonces cuando buscó ayuda en Togrul y en su amigo de infancia, Yamuka,
3 nombres unidos por la necesidad y la venganza. Juntos reunieron cientos de jinetes y marcharon hacia el norte. La batalla fue brutal. El suelo se tiñó de sangre, las flechas oscurecieron el cielo, pero Temujin, guiado por una furia que trascendía lo humano, arrasó el campamento enemigo. Cuando halló a Borté, la encontró viva, pero con la mirada perdida. El dolor y la vergüenza la habían quebrado, y sin embargo, en su silencio había dignidad. Temujin la abrazó, porque en ese momento comprendió una verdad que marcaría su reinado. Quien no protege lo que ama, no merece gobernar. Aquel rescate fue más que una victoria, fue un renacimiento. Del amor surgió la fuerza, y de la pérdida nació el ejército más temido que jamás cabalgó sobre la tierra. Los años siguientes fueron una tormenta, no una tormenta de agua, sino de acero, de lanzas, de relinchos y de juramentos rotos. Tribu tras tribu, Temujin fue ganando hombres, caballos, respeto y miedo. Donde pasaba, los clanes se rendían o ardían. Su nombre viajaba con el viento, como un presagio. Los ancianos decían que aquel joven no era un hombre, sino el espíritu del lobo azul que había dado origen a los mongoles. Y los chamanes, temerosos, hablaban de una estrella que brillaba más fuerte cada noche sobre su campamento. Yamuka, su hermano de juramento, su amigo de infancia, su reflejo en otro espejo, no pudo soportar verlo ascender. Ambos soñaban con unir las tribus, sí, pero uno soñaba con orden y el otro con privilegio. Temujin quería un mundo nuevo, Yamuka, el regreso del antiguo. Solo podía haber un lobo alfa, y la estepa, vasta y muda, contuvo la respiración. Su enfrentamiento fue inevitable. 30.000 jinetes bajo la bandera blanca de Yamuka contra 13.000 que seguían a Temujin. Una diferencia brutal, pero Temujin no creía en los números, creía en la disciplina. Antes de la batalla, reunió a sus hombres y habló con voz serena. No luchamos por botín ni por gloria, luchamos para que nuestros hijos nazcan bajo un mismo cielo. Y los jinetes, endurecidos por años de guerra, bajaron la cabeza. Sabían que aquel hombre ya no era solo un guerrero, era algo más. La batalla duró 3 días. El primero, el viento rugió del norte y la estepa se llenó de polvo y gritos. Las flechas volaban como enjambres, las lanzas se rompían, los caballos caían uno tras otro. El segundo día, el sol se ocultó tras el humo, las hogueras ardían sobre cuerpos sin nombre. El tercer día, cuando la luna ascendió, la tierra misma temblaba bajo el peso de los cascos. Yamuka, montado en su caballo negro, lanzó una carga desesperada, pero Temujin, en silencio, levantó su estandarte. Una lanza coronada con 9 colas de yak. Era su señal. Sus hombres, perfectamente coordinados, se abrieron en abanico, fingiendo la retirada. Y cuando los enemigos se lanzaron al frente, los rodearon como un círculo de lobos cerrando la trampa. El estruendo fue indescriptible. Cuentan los cronistas chinos que a kilómetros de distancia se escuchaba el fragor del combate, y cuando finalmente el polvo se disipó, la estepa olía a hierro y a muerte. De los 30.000 que habían seguido a Yamuka, solo un puñado sobrevivió. Temujin salió victorioso, cubierto de sangre y polvo, pero erguido. No levantó los brazos, no celebró, solo miró el horizonte, como quien sabe que el precio del poder no es la gloria, sino la soledad. A sus enemigos capturados los castigó de forma que la historia aún susurra, entre miedo y asombro. 60 jefes hervidos vivos en calderos. No por crueldad gratuita, sino por mensaje. El mensaje de que el tiempo de los clanes había terminado, que los mongoles ya no serían una suma de tribus, sino una nación bajo un solo nombre. Y entonces, cuando todo cayó, los jefes supervivientes se reunieron sobre la ribera del río Onon. Allí, bajo el cielo inmenso de Mongolia, levantaron sus manos y lo proclamaron con un título que resonaría por siglos: Genghis Khan, el señor de todos los océanos, el hombre al que ningún muro podría detener, ni en China,
ni en Persia, ni en el fin del mundo. Los tambores sonaron, los chamanes encendieron el fuego ritual, y mientras las llamas bailaban ante el viento, comenzó a moverse algo imparable, una fuerza que cambiaría el mapa del mundo y el curso de la historia. China fue la primera en sentirlo, el rugido del lobo convertido en huracán. En el año 1211, 70.000 jinetes cruzaron la Gran Muralla. No la escalaron, la atravesaron como si el viento hubiera abierto un paso solo para ellos. El suelo tembló con el estruendo de los cascos, y el aire, denso y seco, olía a polvo, cuero y leche fermentada. Los generales chinos, acostumbrados a enemigos previsibles, no entendían lo que veían. Los mongoles no avanzaban en columnas, ni formaban líneas. Eran una corriente viva, se disolvían y reaparecían como un espejismo, como si la propia tierra los pariera una y otra vez. Cuentan los cronistas de la dinastía Jin que el sol quedó velado por el polvo durante 3 días. Y cuando el cielo se despejó, las ciudades habían caído, una tras otra. Temujin, ya Genghis Khan, no necesitaba murallas porque las derribaba con la mente antes que con las catapultas. Su ejército no era solo fuerza, era precisión. Donde otros veían caos, él veía geometría. Sus arqueros a caballo podían disparar 3 flechas por segundo, incluso al girar en plena carrera. Sus mensajeros recorrían distancias imposibles, llevando órdenes con la exactitud de un reloj. Pekín cayó tras un asedio infernal. Las llamas iluminaron la noche durante semanas, y el humo se mezcló con el cielo como si el propio dragón celestial estuviera muriendo. Pero Genghis no solo destruyó, absorbió. Tomó lo mejor de sus enemigos y lo hizo suyo. Contrató ingenieros chinos para levantar fortalezas, médicos árabes para sanar a sus hombres, sabios persas para leer las estrellas. Del enemigo aprendía, del vencido crecía, y así el conquistador se convirtió también en arquitecto. El fuego arrasaba, pero de las cenizas nacía el conocimiento. Cuando China cayó, el Khan volvió su mirada hacia el oeste. Allí lo esperaba otro imperio, orgulloso y vasto, el imperio Corasmio, tierras del Islam, del comercio y la seda, donde el oro y las plegarias fluían como los ríos del paraíso. El Shah Mohammed creyó que podía desafiarlo. Capturó y ejecutó a los comerciantes que Genghis había enviado como emisarios de paz, y después decapitó al mensajero que pedía explicaciones. Un error que cambió el curso del mundo. Genghis Khan convocó a sus generales bajo el cielo estrellado y dijo con voz de trueno: «Has matado a mis mensajeros, yo mataré a tu imperio». Y lo hizo. En 1219, el desierto se llenó del sonido de 1000 tambores. 1.000.000 de cascos golpeando la arena. Las caravanas huyeron. Los oasis se secaron de miedo. Bujará cayó primero. Samarcanda, la joya de Asia Central, resistió solo unos días más. Los cronistas musulmanes relataron que cuando Genghis entró en la gran mezquita, subió al púlpito y gritó: «Si Dios no hubiese querido que venciera, no me habría permitido hacerlo». Las ciudades fueron arrasadas, los ejércitos aniquilados. Los ríos, decían los supervivientes, corrían tan rojos que las aguas tardaron meses en aclararse. Pero incluso entre la destrucción, el Khan mostraba su otra cara, la del estratega que veía más allá del fuego. De cada ciudad tomaba a los artesanos, a los astrónomos, a los ingenieros. No los mataba, los llevaba con él, a Karakorum, su capital. Sabía que un imperio no se sostiene solo con espadas, sino con manos que construyen. Su ejército era una máquina viva, una sinfonía de velocidad y resistencia. Cada guerrero llevaba 5 caballos y podía recorrer 1000 kilómetros en menos de una semana. Comían carne cruda bajo la montura, dejándola ablandar con el calor del viaje. Y cuando no quedaba nada más, bebían la sangre tibia de su propio caballo para sobrevivir. Nunca fueron derrotados, nunca retrocedieron. Donde marchaban, el mapa se reescribía. Y cuando Europa oyó su nombre, ya era demasiado tarde, porque no era solo un conquistador,
Era el eco de una idea que nació en el frío de la estepa, creció con el hambre y se alzó sobre los huesos del mundo antiguo. El orden del lobo había comenzado. A los 60 años, el hombre que había nacido sin nada dominaba el mundo, desde el Pacífico hasta el Danubio, pero su cuerpo comenzaba a apagarse. Durante una campaña contra el reino de Yixia, cayó enfermo. Algunos dicen que fue el tifus, otros una herida de caza. La verdad, se perdió con el viento. Murió el 18 de agosto de 1227. Sus hombres guardaron su secreto como un tesoro maldito. Enterraron su cuerpo en un lugar desconocido, tal vez junto al monte Altai. Mataron a todos los que participaron en la ceremonia. Sacrificaron 40 doncellas y 40 caballos. Y después, 1000 jinetes cabalgaron sobre la tumba para borrar cualquier rastro. Nunca fue hallada. Nunca se sabrá. Hoy, siglos después, el viento de Mongolia sigue silbando su nombre, Temujin, el huérfano que forjó su destino con las manos desnudas, el lobo que unió a los lobos, el hombre que convirtió la adversidad en imperio. Algunos lo llaman bárbaro, otros genio, pero en el fondo todos lo sabemos. Fue ambas cosas, la sombra y la luz del mismo fuego, porque ningún grande se levanta sin dejar ceniza. El hombre no conquista tierras, decía, conquista voluntades. Y en esa frase, pronunciada entre tormentas y desiertos, late la lección que atraviesa los siglos. Nos enseña que la fuerza no nace del músculo, sino del propósito. Que un niño abandonado puede desafiar al mundo si cree en algo más grande que el miedo. Que el poder sin sabiduría destruye, pero la sabiduría sin acción se marchita. Temujin nos recuerda que la historia pertenece a los que avanzan cuando todos retroceden, que el orden, la lealtad y la visión pueden transformar tribus dispersas en una nación y la soledad en destino. Nos muestra que la unidad no siempre nace del amor, sino de la necesidad, y que incluso los imperios más vastos comienzan con un solo hombre decidido a no rendirse. Hoy, en un mundo que ha cambiado 1000 veces, su historia sigue respirando bajo la piel del tiempo. Nos mira desde los mapas, desde el rumor de la estepa, desde el fuego de los que aún sueñan con forjar su propio camino. Mientras las llanuras sigan extendiéndose bajo el cielo inmenso, mientras el viento siga soplando entre los huesos del tiempo, el espíritu del Khan seguirá cabalgando. Y tal vez, solo tal vez, cuando dudemos de nosotros mismos, debamos recordar a aquel niño que perdió todo y que, sin embargo, eligió no rendirse. Porque la historia de Temujin no trata solo de conquista, sino de voluntad, de la eterna lucha entre el destino y el hombre que se atreve a cambiarlo. Y mientras el viento de Mongolia siga cantando su nombre, la humanidad sabrá que la fuerza más grande jamás forjada no fue de hierro, fue de espíritu. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si la vida de Temujin te inspiró o te hizo reflexionar sobre el poder, la voluntad y el destino, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Yo soy Rodrick y te espero en el próximo episodio para seguir recorriendo juntos los caminos del pasado que aún nos enseñan a entender el presente.